Aquí en Hombres de Negro nos gusta viajar por España y conocer los misterios de nuestro país. Y hay una comunidad autónoma cuyo nombre es sinónimo de magia. Me refiero a Galicia. Tenemos con nosotros a alguien que conoce esta tierra como la palma de su mano, Carlos Gabriel Fernández. Bienvenido, Hombres de Negro. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, he dicho que conoces Galicia como la palma de tu mano, pero seguro que hay algún rinconcito, ¿no? Todavía por investigar, por descubrir cosas. Pues seguro que sí, vamos, seguro que sí. Es que me sorprendo yo cada día. Y eso que llevo un montón de años, pues visitando lugares relacionados con cultos antiguos, con mitos actuales, lugares con misterio, pero siempre te encuentras cosas nuevas y siempre hay algo con que sorprenderte, ¿no? Porque bueno, en este sentido, aquí en el noroeste de la península, pues tiene una forma y una tradición especial que se fue formando a lo largo de los siglos y que, bueno, aquí resuma magia, ¿no? Es, magia con mayúsculas. Yo la verdad es que leyendo tu libro de 50 lugares mágicos de Galicia, que por cierto ha llegado ya a la séptima edición, ahí es nada, ¿eh? Tiene muchísimo mérito, Sí, sí, sí. uno se da cuenta de que da igual que el pueblo sea muy pequeño, que sea una aldea, que prácticamente esté el lugar deshabitado, cada piedra cuenta una historia, cada piedra tiene su leyenda, todo tiene su magia, todo tiene un porqué allí. Sí, la verdad que, y si no tiene un porqué, con el tiempo se va forjando un porqué, ¿no? Es decir, todas las piedras, los árboles, incluso los ríos, las fuentes, todo tiene, está integrado en una, o tiene una explicación, digamos, mágica, surgida de las leyendas, y que todas estas historias míticas se integran en el paisaje, ¿no? Allí en cada piedra tiene su leyenda, cada río, cada fuente, y es algo que te sorprende porque incluso en pueblos en los que, bueno, ya prácticamente no tienen habitantes, siempre te encuentras a algún hombre mayor que te cuenta historias relacionadas con cada uno de los lugares de su entorno, ¿no? Es genial realmente, yo me lo paso muy bien haciendo esas cosas. Y son además historias que seguramente que para quien te las cuente sean reales, no sean solo una Sí, leyenda. sí, sí, claro, hay historias que la gente asume que son leyendas, pero esa es la diferencia entre un cuento y una leyenda, ¿no? Cuando la leyenda está integrada en el paisaje y se considera o se consideró como real, pues eso lo hace leyenda, digamos que es como una realidad alternativa, una forma de explicar las cosas. En cambio, los cuentos pues son cuentos inventados, ¿no? Son Sí. cuentos que la gente sabe que son cuentos, ¿no? Pero las leyendas asociadas a los lugares pues pretenden por lo menos ser reales, ¿no? O por lo menos explicar las cosas que ocurren o los porqués. Bueno, yo creo que en Galicia la verdad es que hacen falta muy pocos cuentos porque allí toda esta magia envuelve el parte del norte de España y vamos a recorrer parte de ella. Habrá lugares que nos puedan sonar más, habrá lugares que nos suenen menos. Los hemos escogido de 50 lugares, vamos a recorrer 4 y nuestra primera parada, si quieres, Gabriel, va a ser Muxía, que es una pequeña localidad de La Coruña que está, bueno, pues tocando el mar. Y allí el apóstol Santiago tiene mucha importancia también. Sí, Muxía es una localidad de la Costa da Morte que se Mm, conoce a todo ese litoral más extremo, más donde está Finisterre, donde está toda esa costa escarpada, esa costa que tantos barcos y tantas vidas se ha llevado, ¿no? mm, Muxía es una pequeña península que se adentra en el mar, casi tanto como Finisterre, y ahí hay un santuario dedicado a la Virgen de la Barca. Todo esto tiene un motivo, ¿no? Incluso el nombre. mm. En el entorno hay una serie de piedras, no es una playa, es un litoral pedregoso con grandes bloques de piedra
que a lo largo de los siglos se fueron erosionando y dando formas caprichosas, ¿no? A la que la gente con el tiempo les dio su propia leyenda y su propio uso. Mm. La leyenda es medieval, ¿no? La leyenda que justifica a la Virgen de la Barca, la construcción del santuario y la relación con el apóstol Santiago está relacionado porque en la tradición jacobea dice que cuando Santiago el Mayor, estaba predicando por estas tierras, recordemos que los apóstoles se dividieron el mundo para predicar la palabra de Jesús y a Santiago le tocó esta tierra, según la tradición cristiana, por eso vino aquí a predicar, pero no tuvo mucho éxito, la verdad. La propia leyenda lo dice así, lo refleja así, de que aquí la gente, Mm. pues los antiguos pobladores de estas tierras, pues no creyeron mucho en las prédicas de Santiago. Y entonces, en un momento estaba en Muxía, junto a estas grandes piedras, cuando tuvo un encuentro con la Virgen. La Virgen se apareció en una barca y llegó a estas tierras, y Santiago le habría transmitido su pesar bueno, por la falta de éxito de su prédica, Mm. y la propia Virgen le aconseja volver a Jerusalén. Sabemos que aquí la leyenda se hace parte de realidad cuando en Jerusalén Santiago es ejecutado sobre el año 44. Después, ahí vuelve la leyenda cuando su cuerpo vuelve a Galicia para ser enterrado donde hoy es la catedral, ¿no? Pero Mm. bueno, quedémonos en esta historia. La Virgen le dice que vuelva, y lo que era la barca de la Virgen Mm. eh, está integrada en ese paisaje pedregoso con distintas partes que se habrían transformado en piedra, ¿no? Aquella barca en la que llegó la Virgen, pues se conserva la quilla, el timón y una vela, ¿no? Y Mm. estas, sobre todo la quilla y la vela, son dos piedras que aún siguen teniendo esa leyenda funcionan como reliquia funcional. Por una parte está la quilla, que también se la conoce como pedra dos cadrils, esto quiere Sí. decir piedra bueno, de la espalda, porque precisamente es una piedra en arco por la que la gente pasa por debajo, y al pasar, pues se dice que es buena para curar los males de riñón y los Mm. males de espalda, ¿no? Recordemos que todos los lugares relacionados con santos, con la Virgen, pues siempre tienen un poder especial, ¿no? Esta piedra, que es en forma arqueada, que se puede pasar por debajo, pues la piedra de los Cadrits tiene esta función, ¿no? Dice la tradición que si pasas por debajo, pues te cura los males de riñones y de la espalda, y, y de hecho, si vas cualquier día concurrido al santuario, ves que habrá muchas personas pasando por debajo, que es un rito, me refiero, que aún continúa vivo. Y además, para pasar por debajo hay que estar bien también de la espalda, ¿eh? Ya, sí, sí, la verdad que el lugar es bastante estrecho Sí, hay y poco bueno, espacio. hay poco espacio, y hay que, bueno, contorsionarse un poco, ¿no? Sí. Para pasar por debajo, pero ya sabes, todo Mm. rito de curación, todo rito tiene sus sacrificios, si Sí. no, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el sacrificio aquí es este, ¿no? Es casi ponerse arrastrándose por Mm. debajo del pequeño hueco que hay en la pedra dos Cadrís, ¿no? En la quilla de la barca esta de la Virgen. Y Y bueno, tenemos otra piedra también bastante grande, que es muy famosa, la segunda roca. sí, es la piedra de Avalar, Mm. también, que se correspondería en esa leyenda a lo que era la vela de la barca de la Virgen. Es una piedra de unos 7 por 9 metros que con los últimos 50, 60, 70 años, pues ha sufrido varios golpes, sobre todo por el mar, que ahí cuando está muy bravo, pues da golpes muy fuertes. Pero antiguamente
esta piedra se balanceaba, ¿no? Mm, Tenía un ligero movimiento, es una piedra casi plana, le digo, es casi triangular, de unos 7 metros por 9 metros, y se utilizaba como una especie de oráculo, es decir, ponían a la gente sobre la que pesaba, por ejemplo, una pena, si no sabía si era inocente o culpable, se la ponían sobre esa piedra, y si la piedra pues se movía, pues tenía, digamos, el beneplácito divino de que, bueno, la persona era inocente. Si no se movía, pues mal asunto, ¿no? Pues era declarado culpable, porque allí mm, ponían, claro, cualquier cuestión dudosa, incluso acusaciones falsas, ya sabes. Esto funcionaba como lo que se conoce como una ordalia, es decir, el juicio de Dios, ¿no? El juicio mm. divino. Es decir, pones ahí, haces un castigo casi imposible o improbable o al azar, ¿no? Y que decida la divinidad, en este caso, si eres inocente o eres culpable, ¿no? Y así, bueno, pues se ponía muchos inocentes, supongo, que habrán sufrido la condena, ¿no? Por este tipo de cuestiones puestas al azar, ¿no? Y también decían que la piedra pues podía predecir desgracias o en tiempos de desgracia pues que no se movía, que no funcionaba, ¿no? Aquel pequeño movimiento que tenía no funcionaba. Esto pasó cuando las guerras de Castilla, bueno, por la sucesión pues, que finalmente ganó Isabel la Católica, pues cuando se restituyó la paz, pues esta piedra volvió a funcionar, ¿no? Pero hoy en Mm, día no funciona, está fuera de su sitio original sí. por los golpes más y además está rota en una esquina y, y ya no se mueve, ¿no? Mm. Es decir, que no tiene ese movimiento que tenía antes. Súper curiosa la piedra de Avalar porque también hay tradiciones, bueno, tradiciones sí, que se contradicen. Por ejemplo, se podía saber si una mujer era virgen antes de casarse, si la piedra, al acudir a ella, se movía, pero también si la piedra se movía, se utilizaba para saber si la mujer había sido infiel a los hombres, al hombre con el Sí, que se casaba. sí, sí, ya te digo, tenía multitud de usos, ¿no? Todos los que la Sí. imaginación te pueda dar, ¿no? Es decir, de hecho, también pues se utilizaba como para propiciar la fecundación, ¿no? Esto es muy Mm, habitual en muchísimas piedras de Galicia. Yo siempre digo que en cada comarca de Galicia hay una piedra de estas en las que, bueno, se hacían ritos de fecundidad, ¿no? Y, y no, bueno, la piedra de Muxía es quizá la más famosa, ¿no? Sobre todo porque está integrada en los caminos de Santiago hoy en día, ¿no? Y que está integrada también en la historia jacobea, pero que en muchos otros lugares había otras piedras también que a veces se movían y a veces no, y que tenían este mismo uso. Y en la piedra avalar, obviamente, era para avalar determinadas situaciones, ¿no? mm, Entre las que, como las que contamos, ¿no? Como las que claro. estuvimos contando. Para ti, el culto a estas piedras procede de antes de esa llegada de la Virgen de la Barca y de ese Desde encuentro con luego, Santiago. no me cabe ninguna duda, aunque es difícil saber el culto exacto, ¿no? Es decir, a qué se eh, correspondía, ¿no? Pero todo el culto a las piedras está muy presente en todas partes del mundo antiguo, Mm, ¿no? Y aquí, en estos dos lugares, tanto Muxía como Finisterre, que son dos penínsulas donde el sol se ocultaba por última vez y después ya no había más mundo, de ya más allá había el inframundo. Aquellos serían, supongo, dos santuarios muy importantes en la antigüedad, antes de la llegada del cristianismo. El santuario de Muxía sería el santuario femenino, digamos, por excelencia, mm, porque hoy en día está dedicado a la Virgen, y el santuario que está en Finisterre, Fisterra, ese sería el santuario masculino, digamos, porque hoy está dedicado al Cristo. Y bueno, podríamos especular aquí muchísimo sobre ese punto
del fin del mundo, ¿no? Del fin del mundo conocido, del mundo antiguo, porque era el último lugar donde el sol se metía en el agua y más allá estaban las islas del otro mundo, ¿no? El mundo aquel donde vivían los muertos. Bueno, podríamos Sí. especular muchísimo sobre eso, ¿no? El, Porque hay muchas historias. el Cristo de Finisterre, que es el Cristo de la barba dorada. Sí, sí, tiene también una historia que es una historia que se repite en muchos lugares de las leyendas cristianas, y es que el Cristo esta imagen habría sido lanzada a bordo por un barco que pasaba por estas tierras, un barco Sí. inglés, y que estaba atrapado en un temporal. El temporal era tan fuerte que hasta que no soltaron el Cristo, pues no se libraron de las olas. Aquí en esta zona el mar es muy duro, ¿no? Es muy Mm. bravo en momentos de temporal. Después esa caja con la imagen del Cristo fue recogida por los vecinos y habría sido donde se construye, por ahí a pocos metros de donde está el Cabo Finisterre, el fin del mundo antiguo, pues ahí se habría construido la iglesia, ¿no? Que es donde hoy se encuentra el Cristo de Finisterre, ¿no? Hay imágenes, tallas religiosas que son muy caprichosas y quieren estar donde ellas quieren estar. Exacto, es una historia que se repite Mm. muchísimo. Supongo que quienes hemos leído estas historias, Mm. estas leyendas, pues siempre hay la imagen que se encuentra en un sitio, la quieren llevar a la iglesia más próxima, pero Sí. milagrosamente vuelve a su sitio. Y esta es la del Cristo de Fisterra es una versión de mar, pero que tienen en el fondo la misma estructura que todas estas leyendas religiosas de las imágenes encontradas en determinados lugares a los que al final le acaban construyendo una ermita, una iglesia propia, ¿no? Y una curiosidad, ¿en el santuario de Muxía todavía la gente cuelga sus exvotos allí? Por supuesto, sí, sufrió un incendio no hace mucho tiempo, un incendio voraz que destruyó buena parte del santuario, pero siempre hay muchas maquetas, muchos barcos, siempre las relacionado con el mar, ¿no? O por lo menos principalmente con el mar. Ujú. La mayoría de los maquetas y de los objetos que hay entregados como esbotos son maquetas de barcos, incluso hay una de un submarino colgada del, en una de las paredes. Pues vámonos desde Muxía hasta Santiago de Trasmonte. Antes de hablar de lo que allí hay, este lugar es muy pequeño, es una parroquia, ¿verdad? Sí, es una parroquia, sabes que Galicia está dividido en ayuntamientos y los ayuntamientos en parroquias, ¿no? Ujú. Son espacios también parte del territorio. Y Sería, en, Gabriel, como una mancomunidad, ¿no? Más o menos de pueblos unidos, más o menos. No, no, porque no hay, salvo excepciones, no hay ni pedanías ni Mm. nada de esto. Sí. Simplemente es un formato de distribución del territorio Sí. muy antiguo, ¿no? Que se conserva aquí en Galicia, en la época de los suevos y demás. Mm. Hay cosas que se conservan de esa época, ¿no? Como las comunidades de montes y otros, pero es simplemente una cosa administrativa porque hay un ayuntamiento, un Sí. concello, que se llama Mm. aquí, y donde se administra todo el municipio, no todas las parroquias del municipio. Bueno, pues ahora sí, allí, en este lugar, en esta parroquia, Santiago de Trasmonte, hay una tumba que dicen que cura. Pues sí, no es la única, pero sí es la más llamativa hasta que hablamos en el ayuntamiento de Friol, en, el, en la parroquia de Santiago de Trasmonte. Y hay junto a la iglesia una de estas tumbas antiguas hecha de piedra, ¿no? Que tiene un formato eh, bueno, se conservan en muchas partes de España de este tipo de tumbas. Y aquí había un ritual muy curioso que es el mal del sarcófago, el mal del sartego, que es como se dice oficialmente en gallego,
Mm, y que los niños que sufrían esta enfermedad, que es algo que algunos autores lo relacionan con el raquitismo, es decir, una enfermedad, digamos, de la medicina popular, no es una enfermedad oficial, ¿no? El mal mm, del sartero. Pues los que se le diagnosticaba este mal, porque a veces por desnutrición o por cualquier otro problema, pues tenían que hacer un rito para curarlo. Y el rito consistía en que una mujer llamada María, esto también es un clásico en muchos ritos de curación, mm, una mujer llamada María, preferentemente alguien que no sea de la parroquia, sí. pues debía encargarse de hacer el ritual y consistía en echar agua en este sarcófago a modo de pequeña bañera y lavar al niño, dejar las ropas viejas allí y Sí. envolverlo con un paño. A continuación, tenía que dar 3 vueltas, en algunos veces dicen dos, 3 vueltas a la iglesia y por cada vuelta hacer una parada y rezar un Padre Nuestro. Y aún había que hacer el ritual, había que completarlo tenía que llevar al niño sin detenerse hasta Carlín, que es digamos, una población cercana, donde hay una fuente que se llama Fuente do Ermo, y ahí volver a lavarlo, ¿no? Para completar el rito. Y decían que, bueno, un año después, o bien eh, se curaba, o Sí. bien el niño fallecía, vamos, que no había términos medios. No, no, no. Y, y aquí sí que hay una cosa curiosa, y es que es una especie de maldición, si queremos llamarlo así, es que si realmente el niño se moría, era Sí. porque no era ese mal y se le había hecho el rito que no correspondía, ¿no? Mm. Entonces, bueno, es una forma un poco de justificar, ¿no? Un fallo en el rito, si por cualquier motivo pues no se reponía, no recuperaba la salud, ¿no? Estamos hablando de tiempos eh, muy antiguos, esto que yo sepa no se hace hoy en día, y que, bueno, no había recursos y no había cosas, pues la gente acudía a este tipo de rituales, ¿no? Bueno, para solucionar sus problemas cotidianos que a veces eran dramáticos, ¿no? La mortandad infantil hace solo 100 años atrás era muchísimo mayor de lo que es hoy en día, ¿no? Hoy nos puede parecer algo pues, que, no, que es improbable, pero que en Mm. aquella época era muy frecuente. Yo creo que además ahora habría miedo a enfrentarse a este ritual, porque es eso, el niño no hay un término medio, no se quedaría como antes, no seguiría enfermo, sino que o sana o muere pasado el año. Y además es eso, que te puedes incluso tú confundir, que casi te están echando a ti la culpa de que te has confundido Ya, y tu hijo o hija no está teniendo ese mal, tiene otra enfermedad. Ahora sí que habría miedo, ¿eh? sí, 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 sin duda, sin duda. Em, esa tumba más o menos tiene el tamaño de un niño o de un adulto pequeño, ¿no? Es decir, que te puedes tumbar en ella. Sí, 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 digamos, tiene un adulto pequeño, ¿no? Porque, Mm, bueno, no tiene ninguna inscripción que permita datarlo, pero que ni de a quién perteneció, mm, pero te cuenta que pues la altura hace siglos era mucho más pequeña, entonces podría ser perfectamente un adulto pequeño, mm. que digamos, el dueño del sarcófago, para el que se construyó. Y no nos vamos a ir de ahí porque también hay que visitar Pena Vicuda, que bueno, es una peña que también claramente tiene su leyenda. Sí, y esta además es una leyenda relacionada con las brujas. Mm, Cuando hablamos de brujas o de meigas, como se le llama habitualmente aquí, hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es la bruja como personaje mítico, ¿no? Como personaje fantástico que vuela en sus escobas y que tiene unos poderes sobrenaturales y que a veces que se confunde con otros personajes también de la mitología. No hay que confundirla con la meiga real, es decir, con la bruja real, esas señoras
que se dedicaban a la curación de lo que podían, o lo que sabían, o lo que creían saber, ¿no? Las sabias. Sabias, sí, hay muchas clasificaciones a veces para no llamarle a todas igual, ¿no? De llamarle meigas a todas o brujas a todas, ¿no? Pero bueno, hecho esto, aquí hablamos de la bruja mítica, ¿no? Que esta mujer tenía un tamaño descomunal, tremendo, y que se costaba hilando en una roca, luego contamos algo sobre este detalle, una roca tan grande como un arado. Y una niña que la acompañaba se subió a la roca, esta que conocemos como Peña Vicuda, resbaló y cayó y murió de golpe. La bruja maldijo a la roca y le arrojó una piedra que le hizo una hendidura profunda que aún se conserva, ¿no? Que aún se puede ver. Digamos que aquí justifica la leyenda un, un hecho, ¿no? Una forma de la roca. Y decía que a veces se confundían los personajes míticos porque esto de hilar, ¿no? De un personaje legendario, en este caso la bruja, hilando en una roca, pues es un atributo que tienen un personaje que es mucho más frecuente aquí en Galicia que las propias brujas, que son las mouras, ¿no? Que es el equivalente a las moras. Sí, En otros lugares de España, moras que no son moras, es sí, decir, que son personajes míticos, ¿no? sí. Ujú. Y uno de los muchos atributos en las que aparecen en las leyendas es precisamente esto, ¿no? De estar hilando. De hecho, hay lugares donde se veneran apariciones de la Virgen, ¿no? O se veneran apariciones de imágenes de la Virgen que están relacionadas con también que la Virgen estaba hilando o estaba tejiendo, ¿no? Como digamos, que esta interpretación varía mucho. Incluso a veces es otra santa muy frecuente aquí en Galicia, que es Santa Mariña, que se dice aquí, que también tiene a veces estos atributos, ¿no? Estos atributos de las mouras, ¿no? Que son, aquí claro, los personajes van cambiando y van adaptándose, ¿no? Y con el tiempo pues van reinterpretándose y reconstruyéndose, ¿no? En este caso a veces pues derivan en ser una bruja, otras veces en una virgen o incluso una ninfa o otros personajes de la mitología, ¿no? Propios de la mitología. Qué curioso. Las famosas también, las famosas hiladoras, puede ser, que también Está, que hay en otras también, mitologías, eh, cerca de los sí, ríos. sí, exactamente, exactamente. Es que date cuenta de que, bueno, hay muchos pueblos, aunque hay contactos entre los pueblos y Mm, que se repiten muchos personajes, pero con el tiempo se van formando cada uno sus propias características, ¿no? Pues hay personajes en las mitologías, hay de todo, lavanderas, hay llanas, hay duendes, hay, bueno, personajes hay una variedad tan grande, pero que a veces comparten atributos, y lo que aquí, por ejemplo, podemos llamar como Moura, pues también en otro lugar puede atribuirse a otros personajes, incluso en la Virgen, ¿no? Como en una piedra que hay en Sober, en la provincia de Lugo, junto al río, junto al río Sil, hay también un culto a la Virgen, hay un santuario de la Virgen y hay una piedra donde la Virgen, entre otras muchas cosas, hilaba, ¿no? mm. En fin, esto puede, en algunos casos, puede ser que el cristianismo haya sustituido la imagen de ese personaje mítico por la Virgen y en otros, pues en por los años o por los otras cuestiones, pues se haya derivado en otros personajes, ¿no? Que a veces son una bruja y a veces son, pues, una moura o otros muchos personajes, ¿no? Que hay en la mitología de cada pueblo. Y bueno, algún inciso, hiladeras, creo que dijo, que dije, o Sí, hiladoras, sí, hilanderas, sí, con enteras, N, sí. sería lo Mm. correcto.
Pues sigamos nuestro recorrido y Carlos, ahora tenemos que conocer un santuario con un nombre bastante particular, que es el Santuario de a Escravitude, o bueno, en castellano sería el Santuario de la Esclavitud, Sí, ni más ni más ni sí, sí. menos. Todo esto tiene un porqué. Sí, sí. A mí la verdad que cuando vine a vivir a Galicia, Ujú, pues siempre que pasaba por ahí está en una carretera una carretera bastante concurrida, una carretera nacional que une Santiago y Vigo. Y cada vez que pasaba por ahí, digo, esclavitud, ¿cómo pueden llamarle San Santo Antonio la esclavitud? La esclavitud, ¿no? Pero tiene todo su justificación. Si pasas por este santuario, en la parte de abajo, es decir, hay unas escalinatas laterales y por debajo hay una fuente, que es la fuente principal de toda esta historia. Y ujú, tiene dos leyendas principales. La primera es cuando no existía más que la fuente, un sencillo manantial, y un sacerdote que estaba contemplando una tala de bosques, pues vio que uno de los árboles le caía encima, se encomendó a la Virgen y bueno, se salvó su vida e ujú, hizo poner sobre esa fuente una imagen de la Virgen, ¿no? Siglos después, ya en un hombre que estaba muy enfermo, que no podía beber agua de ningún modo, estaba haciendo el camino de Santiago para pedirle al apóstol su curación. ujú, Venía de la zona del Salnés, es en el sur o sea, una de las tres rías de las Rías Baixas de Vigo. Venía de la zona del Salnés y seguía el camino portugués a Santiago, que es el segundo camino más itinerario, más recorrido, ¿no? El mayor es el francés, es el que viene del resto de Europa y ujú, del resto de España también, y el portugués, que es el que viene de sur a norte. Pues bien, pasaba por aquí y venía con un carro y venía con su mujer y le pidió a su mujer que quería beber, pero por su enfermedad no podía hacerlo. ujú. Bueno, tanto insistió que bebió y al beber, pues se sintió curado tanto que dejó como ofrenda su carro y todo lo que llevaba encima y se volvió a pie a su pueblo. No, pero dicen que dijo, gracias por librarme de la esclavitud de la enfermedad, ¿no? Ahí está. Y entonces pues quedó esta frase de la esclavitud, ¿no? La esclavitud como nombre del santuario. Luego, a partir de los siglos el santuario se fue ampliando y haciendo más famoso, incluso con las aportaciones de personas que habían emigrado a América y que Ujú. habían hecho fortuna allí, como pasa en muchos lugares de Galicia. Y entonces, pues el santuario creció y se hizo muy grande. Y estas dos historias, estos dos milagros que justifican el santuario, se encuentran reflejados en pequeños cuadros que hay en el interior, ¿no? Sí. Del santuario, algo que ya se ve muy poco, ¿no? Pero que era muy habitual siglos atrás, que eran cuadros a modo de voto, ¿no? De ofrenda, en los que se representaba algunas historias, muchas veces historias relacionadas con el propia persona que hace la ofrenda o con el santuario, ¿no? Y estas dos historias están en dos pequeños cuadros que hay en el interior, entre otros muchas ofrendas que hay. Y son dos historias, dos leyendas que suceden hace cientos de años, pero que son relativamente modernas porque la primera es del siglo XVI y la segunda ocurre en 1732, ya en el siglo XVIII, que es relativamente hace poco. Sí, y de hecho el santuario sigue teniendo mucha fama, sigue teniendo una romería en la que acuden muchos devotos y sigue teniendo una fuente con un agua que está estupenda. Yo creo que cada lugar que dicen que hay agua milagrosa, no sé si Sí, será milagrosa, pero yo la pruebo sí. porque y doy fe de que es una agua muy buena. Por Hombre, lo menos puedo dar fe de eso. hombre, estando ahí, Carlos, yo creo que hay que aprovechar, ¿no?
Sí, Si es sí, sí, yo milagrosa, creo que mejor. sí. Si no lo es, Sí, se ha milagrosa, bueno, intentado. qué bien, si te puede hacer algo por dentro, pues dale, perfecto. Ujú, Pero bueno, que yo las pruebo siempre. Todas las aguas me llevo una botellita en el coche ujú. para, para, por- para cuando tengo sed. Y vamos a acabar nuestro viaje por esta tierra mágica. Yo creo que deberíamos de acabar, o de haber acabado, como no, en la Catedral de Santiago de Compostela, como dos buenos peregrinos en nuestro peregrinar en esta entrevista. Pero no lo vamos a hacer ahí. Lo vamos a hacer en un lugar que es realmente espectacular, que es para estar ahí, que es para ver y además dedicarle mucho tiempo. Nos vamos a ir hasta Betanzos, que está a tan solo 25 kilómetros de A Coruña, así que no tiene pérdida. Es un parque que es conocido como el Pasatiempo, pero también alguien llamado Luis Seoane dijo de este lugar que era un parque enciclopédico. ¿Por qué, Carlos? ¿Qué es este Pasatiempo de Betanzos? Pues el pasatiempo una gran extensión de tierra es un parque enciclopédico. Sin duda ese era el motivo original de la construcción, ¿no? De muchos miles de metros cuadrados que se construyó a finales del siglo XIX. Ujú, Hoy en día se conserva muy poca parte de lo que era el original, pero que sí era enciclopédico porque lo que pretendían los hermanos Naveira, ujú, que fueron los que construyeron, eran dos hermanos que hicieron una fortuna copiosa en Argentina, y luego cuando regresaron a su pueblo natal, a Betanzos, quisieron construir una serie de edificaciones para ayudar a sus vecinos. Hicieron un colegio, hicieron una residencia, y muchas obras benéficas, pero también le daba mucha importancia al conocimiento, al que sus vecinos, los más pequeños sobre todo, pudieran estudiar y aprender. Y el pasatiempo es una obra tremenda, ¿no? Es decir, tenía desde un jardín botánico como no había otros en Galicia, tenía un montón de construcciones imitando las principales edificios y construcciones del mundo, ¿no? Hay una a escala, hay una reproducción de la Gran Pirámide, de la Estatua de la Libertad y de otros muchos construcciones y maravillas del mundo, ¿no? Que estaban reflejadas en una especie de eh, parque que podías visitar con un itinerario. Y también hay muchas cosas curiosas en el pasatiempo, pero una de ellas es también en los túneles subterráneos que hay, ujú. ¿no? Que son túneles artificiales Sí. que aún se conservan y donde, bueno, pues ahí también servía para ese itinerario de conocimiento, pues había reproducciones o hay reproducciones de dinosaurios y de otros muchos objetos y seres que ya no existen, de animales que ya no existen para ejemplificar digamos, en un itinerario todo lo que era el conocimiento de aquella época. Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? De hecho, en un estanque principal, que es quizá uno de los más llamativos, que da entrada a estas cuevas, hay una fecha marcada que es 1897. Y bueno, entonces, sí, perdón, ¿qué me ibas a...? No, es que es increíble. Estoy viendo imágenes y me pierdo con tantos detalles que tiene este lugar. Lo que has dicho, ¿no? Cuevas subterráneas. Hay una de ellas que intenta parecerse a esa cueva donde desapareció la Virgen de Lourdes. Tenemos Exactamente. dinosaurios, como has dicho, la pirámide de Gizeh. Hay por ahí la muralla china también incluso, ¿no? Sí, Intentaron... el Templo de Salomón, la Estatua de la Oh, Libertad. mm, Luego hay algunos elementos así que en aquella época eran lo más novedoso. Por ejemplo, hay una reproducción de un buzo, ¿no? Un buzo de aquella época, ¿no? Un traje de buzo de estos que todos nos recordamos a las películas estas de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, ¿no? Estos buzos de esa época, ¿no? Y querían reflejar en imágenes todo sí. lo que había de conocimiento. Luego hay también algún guiño
a Argentina, ¿no? Hay Sí, una pared con todos unos escudos de todas las provincias de argentinas. El parque era tremendamente grande, pero lo que se conserva hoy en día es solo una parte porque este parque fue muy maltratado desde el principio, desde que murieron los hermanos Naveira, García sí. Naveira, pues fue utilizado después cuando vino la guerra civil, fue utilizado como campo de tiro. Sus descendientes en aquella pues tampoco habían conservado. Estuvo cerrado hasta los años 80, 90. Recuerdo la primera vez que entré fue en los años 90, con toda, digamos, con todo el deterioro que Ah, te puedes imaginar de tantas décadas, ¿no? A su suerte y utilizado, vamos, para otras cosas que no eran para lo que había sido construido. Y, y no sé ahora si está abierto, pero estaban haciendo unas últimas reformas porque algunos de los elementos pues se habían destruido, ¿no? sí, Paso del tiempo, es normal, ¿no? Hay unos leones enormes en la parte superior, sí. pero buena parte de todo lo que había o bien se destruyó, o bien se perdió, o bien se vendió, que también es otra de las cosas. Por ejemplo, había dos leones que si visitas el santuario de Covadonga en Asturias, pues están casi a la entrada, pues esos eran originarios del pasatiempo de Betanzos. 5 niveles, compuesto por 5 niveles este pasatiempo. El terreno eran 90.000 metros cuadrados, pero solo 8.000 estaban dedicados, bueno, solo, que ya es mucho, a este pasatiempo de Betanzos, sobre todo para glorificar a Betanzos y a Argentina, que fue el lugar donde estos hermanos, que procedían de una familia pobre, hicieron su riqueza, volvieron e hicieron pues buenas obras, ¿no? Como el lavadero público de Ascascas, también un refugio en 1923, el sanatorio de San Miguel en Ujú. 1930 y este parque temático que tiene un montón de detalles. Por cierto, ese deterioro, ese maltrato que se le ha dado a este lugar, quizás tenga algo que ver con que se decía que don Juan Naveira era masón. Pues mira, hay solo una referencia de que perteneció a la masonería cuando estaba en Buenos Aires. Hay una simple referencia, ni hay un carné, ni hay nada, una simple alusión en una revista. Y bueno, no sabemos, obviamente no sabemos con exactitud si, si García Naveira era masón, pero sí es verdad que en el parque hay algunos guiños, no sé si porque perteneció a la masonería o porque el parque también tenía o seguía el patrón de otros parques en los que sí había una influencia masónica, Sí. como por ejemplo la Quinta de Regaleira, que es de esa época, el Jardín de Bomarzo y demás. Y sí hay algunos guiños que podrían interpretarse como unos guiños a la masonería, ¿no? El hecho de que exista un estanque de Salomón con una imagen muy grande y muy visible en el parque, la Estatua de la Libertad, que también es originaria o sea, el diseño, aunque está en Estados Unidos, es un diseño de un escultor francés que también perteneció a la masonería y que quería reflejar los ideales masónicos. Y luego sí que había eh, una, algunas alusiones más directas, ¿no? Por ejemplo, aquella frase, libertad, igualdad, que también está reflejada en el parque y que es una frase que utilizaban mucho los masones. Pero alguna vez yo lo comenté esto en público Sí. y hay algunos defensores del parque que decían que no estaba probado de que el parque fuera masónico. Obviamente que no está probado. Hay una mínima referencia y hay unos guiños. De todos modos, los García Naveira eran muy católicos, muy creyentes, y que eso obviamente no impide que sean masones, o sea, no contradice una cosa con otra, ¿no? Pero que existen sí algunos detalles que invitan a pensar de que, bueno, estaban por lo menos influidos
por los elementos masónicos que estaban vivos, muy vivos en ese momento en Europa. En Además, Europa y en América también, claro, sí, obviamente, en Europa y América, en el mundo occidental. sí, porque esa información que aparece sobre don Juan Naveira, que era masón, aparece en el Centro de Betanzos de Buenos Aires, en la revista que hacían allí. Es ahí Exactamente. donde aparece el dato. Y era también republicano. Hay una estatua de la República, o había también en su tiempo. Y mira, lo que yo no sabía es que en la época para acceder a este parque había que pagar. Yo creía que Sí, era libre sí, yo creía que era de libre entrada. sí, había época para pagar, pero Mm, también había excursiones para los niños en los que podían entrar sin pagar, ¿no? O mm, sea, que había de las dos cosas. Incluso este parque era recomendado en la guía Michelin de aquella época, o sea, bueno, que ya hace muchos años. Lo que Que dices, digamos que era un referente para, digamos, para una visita a Betanzos, una visita turística, si es que en aquella época se podía hablar de esto, de turismo, pues era una de las referencias, era el pasatiempo de Betanzos. y lo que se ha sobrevivido es la estatua que hay dedicada a estos hermanos en la Sí, localidad. está en el centro de Betanzos, no está donde está el parque está, bueno, junto al río Mandeo. En la estatua a los hermanos Naveira está en el centro de Betanzos, en una zona, en la parte antigua del castillo, porque no solo por este parque, sino por todas las construcciones que altruistamente hicieron los hermanos en la localidad, ¿no? Y después, además, hay un detalle que en relación con lo que hablábamos de los túneles, Mm, que hay una, digamos, una leyenda urbana de sí. Betanzos que dicen que los túneles, que si entras en el pasatiempo, pues tienen un principio y un fin, algunos no tienen, o sea, no terminan en nada, no llegan a ninguna parte, pero la leyenda dice que hay una red de túneles que, con los que puedes llegar hasta el propio Betanzos, que queda aproximadamente, bueno, hoy en día está prácticamente todo urbanizado hasta esa zona, ¿no? Hasta, digamos, los extremos del parque. Pero que en aquella época el centro histórico estaba a 1 kilómetro más o menos. Ujú. Qué Pues bueno. la leyenda dice que esos túneles, pues que había unos túneles secretos Ujú. por los que podías llegar a distintos lugares de Betanzos, ¿no? Porque qué bueno, qué bueno. Yo ahí me imagino, por ejemplo, en la época de la guerra civil, ¿no? Para esconderse o ir de un lado a otro, esos Sí, túneles que te llevaban de un lado a sí, otro, esa leyenda urbana. además, sí, además hay sí algunos túneles o algunos túneles excavados que se usaron en esa época, en la época de la Guerra Civil especialmente, para extraer mineral, ¿no? Mm, Sí, eso también hay, que por ahí contribuye, ¿no? A la formación de esta leyenda de los túneles, una leyenda que es muy, muy frecuente también en muchísimos lugares, ¿no? La mm. de los túneles subterráneos que conectan, bueno, que conectan conventos con iglesias, pues eso está Sí. en todas partes, en Ujú. todos los lugares, incluso en Sudamérica, ¿no? Te encuentras historias de este estilo, ¿no? De que hay túneles que unen diferentes puntos religiosos, ¿no? De culto religioso. Pues hemos hecho una buena visita por Galicia, 4 lugares. Claro, nos ha quedado, por ejemplo, hablar de la Catedral de Santiago de Compostela, sobre la Santa Compaña, sobre los cruceiros, sobre los castros, los dólmenes. Es que, claro, hay un montón de cosas. Casi todo o todo de ello aparece en 50 lugares mágicos de Galicia. Además, en el libro hay un anexo con las ciudades mágicas, por ejemplo, Pontevedra Masónica, hablas también de Vigo, de La Coruña, de Ourense y de Lugo también. Hay en un pequeño anexo, aparte de Sí, esos 50, estas 5 ciudades. sí, sí, son unas pequeñas, digamos, rutas urbanas para Mm, completar todo el viaje de que es el libro, ¿no? El libro está pensado para viajar y conocer los sitios, ¿no? Por eso, en aquella época, cuando salió la primera edición, allá por 2011, que ya pasaron años, pues incluía las coordenadas GPS, algo que en aquella sí. época prácticamente no tenía ningún libro, Ujú. ni las guías ni nada.
pero como había lugares en el medio del monte donde no es que fuera difícil encontrarlos, pero que no te ibas a encontrar a nadie a quien le pudieras preguntar dónde está, por ejemplo, Portalén, ¿no? Que es la puerta al más allá. Pues, claro, entonces, bueno, como empezaban a utilizarse mucho los GPS, pues le puse las coordenadas a todos los lugares y yo creo que fue un acierto. Sí. Sí, sí, así no nos perdemos cuando estemos por Galicia y queramos visitar todos estos lugares que aparecen. La primera edición año 2011, en 2022 fue esa séptima ya edición. Mm. Funciona este libro, hay mucha gente interesada en esa Galicia mágica, en sus misterios, porque es tierra de ellos. Ediciones Sidonia, ahí lo podréis encontrar en la página web y si no, bueno, si pueden contactar contigo directamente, que además Sí, este sin libro lo problema. has escrito tú. Sí, 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 está además en muchísimas librerías, ¿no? Es un Mm. libro que aún se sigue vendiendo, que sigue despertando un interés para mi sorpresa, ¿no? Pero bueno, me alegro muchísimo, claro. Y además de esas coordenadas GPS, para rematar, fotos de todos estos lugares donde has estado. Hay fotos de esas tumbas de las que hemos hablado, de ese sarcófago de Trasmonte, de esas iglesias, de esas fuentes milagrosas. Así que ha sido todo un placer conocer más Galicia contigo y también leer este libro, porque el norte es mágico. Volveremos a hablar, Carlos. Cuando queráis, cuando quieras, porque encantado de estar aquí y nada, que aún nos quedan muchos lugares Sí. por recorrer. Trata